Primero, buenos días a todos. Formalmente, bienvenidos a todos los residentes y a los urólogos del mundo CAU. Tengo que admitir que cuando el profesor Levín Martínez pensó en este ciclo de charlas, se me ocurrió que podía ser interesante, sobre todo para el mundo de los residentes, probablemente actualizar este tema de nueva modalidad de imágenes, pero no se olviden de algo que quiero decir que es lo importante. Todo lo que yo voy a transmitir, lo mismo que han hecho otros profesores, o sea, la primera clase de Levín con vigilancia activa en el cáncer de próstata, Gustavo Villoldo sobre el manejo del carcinoma uroterial de vejiga superficial, y luego Federico Losco y Juan Pablo Sade, hablando uno sobre oligometástasis, hormono sensible, y después una charla que tuvo la virtud de complementarse y robustecer la charla de Losco, que es la charla de Juan Pablo Sade, sobre paciente cáncer de próstata de presentación polimetástasis. A mí me pareció interesante decirle a Levín que cómo podíamos hacer para traer, digamos, qué iba a pasar con las imágenes y qué estaba sugiriendo la ASCO respecto a las imágenes. Así que lo que quiero decir es que obviamente yo no soy un especialista en imágenes, no soy imagenólogo, pero tengo que admitir que en la medida que buceé en las charlas de la ASCO y luego ASCO Bariloche, lo que me pareció interesante es decirles que hay varios enfoques respecto a las nuevas modalidades de imágenes, pero yo les quiero traer fundamentalmente lo que siento y creo que podemos acceder todos, digamos, en lo cotidiano. Así que bueno, buenos días. Voy a comenzar. Lo primero que quiero decirles, que a mí me llamó la atención, primero nos relajamos un poquito y no estemos en el mundo de las imágenes, pero quiero comentarles algo que es muy interesante y que no me cabe ninguna duda que muy inteligentemente en el año 1985, o sea, la década del 90, se llevó al mundo de oncología. Este señor de acá a la derecha es Will Rogers. En el año 1939, fíjense lo que dice: cuando un poblador de Oklahoma, son estos, los Okies, se desplaza a California, la inteligencia de ambos estados crece. Lo que uno interpreta de alguna manera, uno diría lo siguiente: ¿cuál es el nivel de inteligencia? O sea, ¿qué consideraban ellos? Y tendrán los americanos cierto folclore como tenemos cada uno en nuestros países. Entonces, lo que se me ocurre que quiere decir es que cuando un poblador de Oklahoma que tiene un determinado, digamos, nivel de inteligencia se desplaza a California, que impresiona que no son muy inteligentes, la inteligencia media de ambos estados crece. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si se van los menos inteligentes de Oklahoma y llegan a California, evidentemente él dice que los dos se favorecen. Ahora, fíjense en ASCO de San Francisco, que se habla sobre la migración de estadios en el cáncer de próstata. Claramente este puede ser el endpoint, digamos, el objetivo principal, y sería: si los pacientes considerados no metastásicos con imágenes convencionales podrían reclasificarse como metástasis luego de la nueva generación de imágenes. Vale decir, cuando los Okies se van de un lado al otro, ¿podemos reclasificar a cada grupo para mejor? Interesante, ¿no? Fíjense este ejemplo antes de las imágenes. Si yo tengo una sobrevida en años de un paciente que tiene metástasis, estamos de acuerdo, y junto, digamos, los distintos pacientes de ese grupo y la media me da de 3. Ahora, en los pacientes que no tienen metástasis, mido la sobrevida, la supervivencia en años de los pacientes que no tenían metástasis y la media es de 7. Si yo migro a uno de los pacientes que yo creía que no tenía metástasis, y este paciente está por encima de la media del grupo de metástasis,
Esa migración hace que la media de este grupo, al mejorar el tratamiento y a ponerlo en un grupo específico, mejora. Entonces la media es de 3,3. Ahora fíjense lo curioso, también mejora la media de la sobrevida en años del otro grupo a 7,5, simplemente por sacar a un paciente de un grupo equivocado y ponerlo. La pregunta es, ¿las nuevas imágenes van a lograr eso? Y eso es lo interesante. Ahora, esta es una imagen que nos facilitó Juan Pablo. Ahora imagínense si nosotros con las imágenes vamos a hacer lo que dice Will Rogers y si con las imágenes nosotros vamos a lograr restadificar a los pacientes, mejorar algunas medias de supervivencia, pero si eso lo van a cumplir la nueva generación de imágenes, sabiendo que es muy claro que el cáncer de próstata pasa por etapas clínicas bastante bien definidas, que hay un fenómeno que es el cáncer resistente a la castración, pero fíjense que el evento de la recaída bioquímica y la aparición de metástasis, claramente, como bien Juan Pablo nos indicaba acá, hace que la muerte cáncer específica, la sobrevida, que es lo que más valoramos, se altera. Ahora la pregunta es, como dice Will Rogers, recategorizar a los grupos. ¿Va a alterar las curvas? ¿Va a mejorar la sobrevida? Pues bien, de antemano les digo que hay una fuerte recomendación de la ASCO y traducida luego al resto de las sociedades, a la NCCN, de la que la recomendación es fuerte respecto a que si uno accede pueda utilizar la nueva generación de imágenes. Entonces, redundante con lo anterior, clínicamente el cáncer de próstata tiene etapas que son muy claramente conocidas por el urólogo y nosotros sabemos en qué momento el paciente, luego de esto, de una recaída, más allá de su tratamiento local, va avanzando en los distintos estadios del cáncer de próstata. Ahora bien, la pregunta es, ¿la nueva generación de imagen, cuál es la hipótesis? ¿Va a alterar la cantidad, las proporciones de los pacientes que están en cada grupo? Ahora la pregunta es si influirá, y la respuesta es que seguramente sí, en los resultados oncológicos, por ese fenómeno inicial que si todos se lo quedaron pensando, de M0, M1 con Will Rogers, me parece que por ahí tiene que pasar, digamos, el objetivo principal de esta clase. La nueva generación de imágenes son las que tenemos acá a la derecha. ¿Por qué? Porque me resulta agradable no decir que estas imágenes ya están en desuso, que son obsoletas, no, porque el escáner óseo y la tomografía es lo que nosotros utilizamos todos los días y claramente la expresión de Juan Pablo Sade, no hay problema, no nos inquietemos, nosotros lo que estamos haciendo es hoy estadificar con lo que tenemos, pero cuidado, esta nueva generación de imágenes, esta posibilidad del urólogo realmente involucrarse y tener el reflejo de cuándo pedir una resonancia, cuándo pedir un PET, si lo tenemos o derivamos afuera para que se lo hagan, puede realmente cambiar esas curvas. Entonces, bien, ASCO 2020. Las charlas son interesantes porque de la mano de una posibilidad clínica hay una imagen sugerida. Ahora, las posibilidades clínicas en el cáncer de próstata empieza con la sospecha antes de la biopsia. Luego la posibilidad de detectar un tumor clínicamente localizado. Luego eventualmente el paciente se eleva el antígeno y hace una recaída bioquímica. Y ya pasamos a este cuarto grupo que es, como les vengo mostrando, el grupo del cáncer de próstata avanzado con sus dos grandes modalidades, sensible o resistente. Ahora bien, las imágenes sugeridas difieren un poquito de las imágenes que nosotros habitualmente tenemos, ¿no? Entonces, me resulta interesante esta charla de Ivo Scott de Rotterdam respecto a cuál puede ser el uso óptimo que le damos a la resonancia. Y yo quiero empezar así, porque luego voy a hablar del PET-PSMA, y yo entiendo claramente que el flucicovine, el PET-colina o el PSMA, no es que los tenemos todos acá en la esquina,
pero la resonancia es bastante probable. Entonces, ¿dónde estamos parados con la resonancia? Y les digo algo que es importante. Hay una fuerte recomendación, quédense con esto, de utilizar la resonancia antes de la primera biopsia, ya cuando sospechamos el cáncer de próstata. Esto, digamos, ¿qué sentó pie para pensar en esto? El trabajo Precision, digamos, publicado en el New England en 1918, la sensación que da es que en el uso de la imagen y la biopsia dirigida con la sensibilidad de la imagen de la resonancia, llevó a esto, a un 30% más de diagnóstico de cánceres clínicamente significativos. Y claramente como criterio de inclusión en estos tumores clínicamente significativos, fueron todos aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer con Gleason 7 o más de 7. Fue un estudio de no inferioridad que, si bien no llegó a superar estadísticamente al gol estándar, no puede inferirse que sea de, digamos, menor jerarquía estadística. Ahora vamos bien. Con la sospecha del paciente con cáncer de próstata, la solución puede ser comenzar con una resonancia. ¿Por qué? Porque seguramente la resonancia mejora el diagnóstico. Pues bien, por lo que les dije recién, porque una resonancia que ve una imagen claramente delimitada, y ustedes saben bien que aquí viene el PIRATS, tiene hasta 30% más de posibilidad de detectar el cáncer clínicamente significativo. Ahora bien, ¿vamos a reducir el número de biopsias? Y sí, porque la sugerencia del Precision y las conclusiones es que cuando yo hago target a la zona descrita por la resonancia, no tengo necesidad de biopsiar el resto de la próstata que no se ve, digamos, con patología. Y por otro lado, también tengo la posibilidad, como claramente dice por aquí, de mejorar la estadificación local, ya que yo puedo hacer una clasificación en PIRATS y también en el volumen, y puedo estimar, podría estimar si seguramente es un grupo favorable o no. Entonces, bien, ¿qué puede aportar la próstata, como vemos acá, ante el problema de los tumores de bajo riesgo? Bueno, por suerte, en la era del PSA, entre un 50 y 60% de los pacientes se presentan con tumores de próstata de bajo riesgo. El objetivo de la resonancia de próstata, entonces, es evitar daño. Evitar daño sería, como bien y claramente nos explicó el profesor Levin Martínez, ¿por qué voy a tratar a alguien que claramente, como tenemos aquí a la izquierda, podría ser sujeto de una vigilancia activa? Ahora bien, cuando yo tengo tumores clínicamente insignificantes, que también lo define el Precision, significa que yo tengo un Gleason 6. El grupo 6, el Gleason 6, hay que evitar estar tentado de ofrecer sobretratamientos. Entonces, la otra utilidad de la resonancia es evitar un número de biopsias innecesario. Por lo tanto, yo digo, y después lo podemos conversar con el resto de los profesores, con Fernando Cecil o con Levin, si la resonancia no ve, es preferible no biopsiar. Cuando tenemos pacientes, ¿en qué puede ayudar? Digamos, ¿qué solución puede traer la resonancia en este grupo de pacientes de riesgo intermedio? Que estos pacientes de riesgo intermedio, todos los conocemos, no lo voy a definir, pero se presentan en un 30%. Es bastante común que los métodos que tenemos, la gammagrafía y la tomografía, muchas veces nos lleve a una pobre estadificación local, regional y a distancia. Entonces, nosotros quizá podríamos apoyarnos en la resonancia, en la resonancia para intentar aprender si esa biopsia dirigida en relación a la discriminación entre bajo y alto volumen y detectar algunos factores de la próstata me puede a mí ayudar a mejorar esa, digamos, estadificación y separarlos en los subgrupos de riesgo favorable y menos favorable. Y claramente acá queda demostrado en la utilidad de la radioterapia, que todos sabemos bien que no es lo mismo irradiar, digamos, un paciente con un pequeño nódulo, un estadio T2A, que un T2C que compromete a ambos lóbulos, incluso que borra la cápsula. Y acá está claramente lo que quiere mostrar. En imágenes de sustracción,
de una resonancia, este paciente que resulta ser de un grupo de bajo volumen y favorable, o sea, un Gleason 7, 3 más 4, se comporta totalmente distinto en la planificación que un paciente que resulta ser un grupo desfavorable y de un alto volumen, incluso con borramiento y cierto compromiso, digamos, extraprostático. Bien, ¿qué pasa en el alto riesgo? Bueno, el alto riesgo, la próstata puede traer soluciones, pero el alto riesgo, la sugerencia fuerte es a utilizar la nueva generación de imágenes. Vale decir, yo puedo pensar en la resonancia, pero no solo para la precisión del tumor local, sino que si yo accedo a una resonancia de cuerpo entero, claramente puedo detectar este 20% clase de metástasis indetectadas y hacer que un paciente de alto riesgo M0 se transforme en un paciente ya directamente con un cáncer de próstata avanzado, y los invito entonces que vuelvan a pensar en lo que hablé del efecto Will Rogers, cómo va a impactar directamente en la supervivencia si yo de alguna u otra manera logro en el alto riesgo detectar el grupo de metástasis, como estamos viendo acá, a la derecha, detectar esas metástasis que por tomografía o gamografía no logro detectar. Ahora bien, cualquiera me diría, doctor, pero ¿es tanta la diferencia al detectar o no? Quédense con dos palabras hasta acá. Will Rogers, el fenómeno de migración. Piensa en la sensibilidad y la especificidad que nos ofrecen la tomografía y la gamografía y vayan pensando en la nueva generación de imágenes. Ahora bien, el otro fenómeno que hace un par de días levanté una pregunta en el grupo de Urooncología Argentina y pregunté, cuando ustedes tienen un paciente que le indicaron un tratamiento curativo por un cáncer de próstata y se encuentran que en el postquirúrgico o a los 6 meses detectan una elevación del antígeno y el paciente tiene una recaída bioquímica, ¿cuántos de ustedes siguen manejándose con la tomografía y la gamografía, que repito, es lo que tenemos, pero cuántos pudiendo acceder a una imagen de nueva generación, por ejemplo un PET, lo piden? Y en general el pensamiento es que si yo puedo ante la recaída bioquímica, yo tendría que pedir un estudio que tenga mejor sensibilidad que lo otro. ¿Cuánto? Ya les voy a mostrar. Entonces, fíjense, ¿qué pasa luego de una prostatectomía radical? Aumenta el antígeno, ¿estamos de acuerdo? Bien, si yo voy a hacer, digamos, una radioterapia de salvataje, lo más probable es que la resonancia en este caso no me ayude porque tiene muy baja sensibilidad local cuando el antígeno es de menos de 1. Ahora ustedes dirían, doctor, en menos de 1, si yo tengo un antígeno de 0,7, ¿hay algo superior no solo a la resonancia, sino al ataque a la gamografía? Y yo les digo que sí, porque este es el lugar, como bien tenemos acá, y estas son las imágenes que una y otra vez mostró Federico Losco, de que sí realmente puede haber una diferencia en mis pacientes entre una o dos metástasis e intentar tratarlas, a varias metástasis e intentar tratarlas, castrar al paciente y tratar el local. Ahora bien, si yo tengo esta elevación del antígeno, la elevación es sostenida, y aunque no supere un nanogramo, yo pienso que ese paciente le tengo que ofrecer otra terapia porque es un paciente joven o quiero pensar qué más está pasando. Pues bien, este es el momento de ofrecer nueva generación de imágenes y empezamos a asociar la recurrencia del PSA con el PET. Si tengo el PET, mejor. Si tengo el PET, mejor. Y si a ese paciente le voy a ofrecer radioterapia, en la LOS prostática también. Ahora bien, lo que nosotros también tenemos que pensar es que muchas veces sí puede ofrecer la resonancia, pero esto es luego de la radioterapia, y si yo voy a hacer, por ejemplo, una terapia ablativa con un HIFU o una braquiterapia, es bastante probable que mi resonancia multiparamétrica logre mejorar la estadificación local de mi próstata y probablemente dirigir allí directamente mi tratamiento. Ahora bien, ¿qué me pasa si yo tengo una elevación del antígeno luego de una radioterapia y también
claramente ASCO dice que si yo en realidad voy a ofrecer, digamos, de alguna manera ahora una cirugía, quedan poco claro, digamos, sobre la utilidad real de la nueva generación, pero de todas maneras, si la tengo, no está mal negarla. Ahora bien, hasta acá. ¿Qué quiero decir hasta acá? Que hay un fenómeno, Will Rogers, que hay un fenómeno de migración de las etapas clínicas y yo logro diagnosticar mejor, pero fíjense en ASCO algunas de las conclusiones puntuales de la resonancia. La resonancia, si yo la tengo, podrá cambiar la detección y la clasificación de los tumores solo en la sospecha. ¿Por qué? Porque si yo tengo solo la sospecha y la resonancia no ve tumor, claramente ahí, aunque el paciente tenga un tumor de próstata, es un cáncer clínicamente insignificante y no tiene incluso sentido a veces diagnosticarlo o hacer un sobretratamiento. Probablemente la resonancia va a mejorar el estadio local, como bien lo vemos, y la distinta evaluación en los grupos de riesgo pretratamiento. Planificar esquemas de radioterapia posterior, por ejemplo, a una cirugía, o planificar en un tumor de alto riesgo, como se puede estar viendo acá a la derecha, mi cirugía, si yo a este paciente pienso hacerle una prostatectomía radical, es bastante claro que acá yo tengo una enfermedad que seriamente me compromete probablemente el espacio mesorrectal, y si yo pienso hacer una preservación de bandereta de este lado, seguramente me estoy equivocando. Ahora bien, modificará en el cáncer de próstata localizado el manejo del cáncer, la evaluación de los riesgos, y esto de jugar entre bajo y alto volumen e incluso diagnosticar mejor a los favorables de los desfavorables. Esto es lo que quiero decir, ya lo dijimos. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer de próstata avanzado? ¿Qué pasa acá en este grupo, no? El hormono el metastásico, oligometastásico, como nos decía Federico Losco, o polimetastásico, como claramente nos contaba Sade. Y bueno, sí, yo tengo que saber cuántas metástasis, 3, 4 o 5. Tengo que saber, y yo debiese saber, porque más allá de lo conceptual, como nos decía Juan Pablo Sade, de ofrecer docetaxel, viraterona, enzalutamida, palutamida, y yo consolido lo sistémico, mi pregunta es si después voy a ir a buscar la metástasis, hacerle tratamiento, y luego incluso se voy a consolidar el primario. Entonces, claramente en el cáncer de próstata avanzado hay una recomendación fuerte de pensar en la nueva generación, en el PET. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, insisto con esto, aquí la recomendación es fuerte y como ustedes ven, acá están las imágenes convencionales. Y no es que no nos podemos apoyar. La pregunta es si yo tengo a 10, 20, 30, 40 cuadras en otro lugar, la posibilidad de ver mejor para ver si puedo hacer migrar de estadios a mi paciente. Entonces, bien, como claramente lo dijimos, la percepción o no de metástasis puede alterar el manejo de mis pacientes y cuidado, volviendo a esa paradoja matemática de Will Rogers, también va a afectar la media, porque aquí alterar el manejo de los pacientes no es solamente, o sí, pero no solamente alterar la sobrevida, digamos, el tiempo hasta una nueva recaída, sino que puede afectar directamente la sobrevida a cáncer específica. Bueno, hasta acá fue mi primer charla. Quise dejar, digamos, la primera mitad, quise dejar en claro que entiendo que es probable que no tengamos PET, PSMA, y entiendo que es probable que no tengamos una resonancia del cuerpo entero, pero lo que sí también entiendo, digamos, que es bastante probable que nosotros, si incorporamos a la resonancia multiparamétrica desde el momento de la sospecha clínica del cáncer de próstata, de ahí en adelante es bastante probable que entendamos bastante mejor a la enfermedad y sus posibilidades de tratamiento. Bueno, seguramente mientras se toman un café o un vaso de agua, le quiero decir que no terminé todavía, obviamente,
que siguiendo con nuestro concurso de intersociedades de residentes, el próximo encuentro va a ser sobre estadio 2A de los tumores de testículo no seminomatoso, y acá, digamos, la exposición va a ser entre los residentes de Chile y Bolivia. ¿Por qué? Porque todo lo que nos hemos formado con Octavio Castillo, hay una escuela muy fuerte, muy importante en Chile a favor de la linfadenectomía, de la cirugía, pero sin embargo también sabemos que los oncólogos clínicos tienen una fuertísima inclinación hacia no operar y ofrecer quimioterapia. Profesor invitado probablemente sea el doctor Lima Pompeo, aunque vamos a tener un panel importante, entre ellos un entusiasta del cáncer de testículo como es Fernando Cecín. Ahora bien, por acá. ¿Qué pasa entonces para la segunda mitad? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros vamos más allá de las imágenes convencionales y pensamos en ofrecerle a los pacientes estas nuevas imágenes? ¿Cuál es el impacto en recategorizar a los pacientes? Y uno no quiere ser reiterativo, pero me pareció importante en hacer énfasis de que recategorizar a los pacientes va a mejorar la supervivencia a cáncer específica. ¿Será así? Ese es el tema. Entonces, ¿qué nos puede pasar? ¿Cuándo tenemos que ir un poco más allá de lo que tenemos? ¿Cuándo tenemos que ir un poco más allá de la tomografía y de la gammagrafía? Y probablemente cuando sospechamos metástasis e imágenes no convencionales. O por ejemplo, el paciente es un paciente de alto riesgo y tiene un antígeno elevado y no nos queda claro en la tomografía y en la gammagrafía. Cuando tenemos una recurrencia bioquímica precoz luego de un tratamiento curativo, y hablo de precoz y cuidado, hablo de antígenos de menos de 1 nanogramo, que claramente sabemos que con ese antígeno la primera sensación que nos viene a la mente es que no podríamos diagnosticar ni ganglios ni metástasis. Y finalmente, cuando nos están mandando al paciente, cuidado con alguna responsabilidad que hay que tomar, que es cuando nos está llegando el paciente derivado por un colega, un oncólogo clínico o desde otro lugar de menos complejidad y llega a nuestro lugar, que tenemos más complejidad y tenemos que nosotros opinar sobre si el paciente coincidimos o no con el tratamiento, digamos, que le indicaron en otro lugar, y nosotros con seriedad decir si es para avanzar con esa terapia o cambiar a un tratamiento sistémico. Entonces, a ver, ¿qué se preguntan en ASCO? ¿Por qué nosotros tenemos necesidad de ir a nuevas imágenes? ¿Por qué tenemos necesidad de ir a nuevas imágenes en la recurrencia bioquímica temprana y de muy bajo PSA? ¿Por qué nosotros tenemos que insistir en nuevas imágenes? Y probablemente porque tenemos que estar pensando que hay una enfermedad que no hemos visto. O probablemente, como nos dijo claramente Federico Losco, y menciono tantas veces a Levín, Losco y Sade y a Gustavo, porque claramente hemos aprendido, y claramente Federico nos decía, el estado de baja carga es baja carga, y bueno, va a cambiar porque si tengo 3, 4, 5 metástasis no es lo mismo que tener 8 o 9. Ahora bien, en ASCO, cuando claramente preguntan a la audiencia, señores, pregunta, nosotros creemos que mejorar las imágenes, por ejemplo, en pacientes con bajo volumen oligometastásico, puede mejorar los resultados oncológicos. Y digamos, no caben dudas que todo el mundo levantó la mano y claramente dijeron que sí. Yo también levanto la mano, ustedes también, a todos nos gustaría tener mejores imágenes para saber qué tipo de paciente estamos tratando. Y no les quiero decir, si el paciente nos pregunta, doctor, perdón, yo voy a estar bien, ¿no? 5 o 10 años, ¿cómo estoy? Y claro que nos gustaría tener estas imágenes. Entonces, no quiero repetir sobre esto, pero sí quiero decir lo mismo. Fíjense ustedes estas curvas. No es lo mismo localización con número de sitios de metástasis. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente oligometastásico, no es lo mismo que el paciente tenga solamente enfermedad oligometastásica en ganglios, donde aproximadamente puedo tener un 50% de sobrevida a los 5 años,
pero no es lo mismo diagnosticar una metástasis en hueso sumada a la enfermedad ganglionar y mucho menos, digamos, una metástasis en hueso y visceral donde la supervivencia puede ser tan baja como del 20% a 5 años. Y estamos hablando de mortalidad cáncer específica. Ahora, exactamente lo mismo acá. Fíjense estas curvas, como de entrada se separan, no es que en algún momento van juntas y luego se separan en relación a un solo sitio de metástasis o dos sitios de metástasis. Ahora bien, ¿por qué necesito tener buenas imágenes? ¿Por qué levanto la mano si me dicen si estoy a favor de mejorarlas o no? Y porque probablemente yo estoy pensando en consolidar a mi paciente desde lo sistémico con un bloqueo o una quimioterapia que pueda ser muy sensible al tratamiento. Y después me queda pensar si puedo tratar la metástasis. Y lo otro, y consolido y trato el primario, como nos decía Juan Pablo. Y la idea de tratar todo, y sí, se está imponiendo fuertemente. Ahora, fíjense cuando nosotros comparamos las imágenes convencionales, entonces lo que decía recién es cómo consolidamos el tratamiento. La realidad es que consolido lo sistémico y estoy pensando en tratar las metástasis y el primario. Entonces, como ven ustedes acá, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos la sensibilidad de la tomografía y de la resonancia, fíjense que, digamos, por ejemplo, para detectar adenopatías en una recaída post-prostatectomía, por ejemplo, la sensibilidad de la tomografía va entre el 42 al 82% para ganglios y de la resonancia específicamente no mejora tanto más, de acuerdo a esta cita, obviamente, que es del año 2008. Uno creería también que la generación de imágenes y de los resonadores puede haber cambiado bastante. Ahora, un detalle que es importante. ¿Qué pasa con la gammagrafía? Y a mí este es un detalle que me llamó la atención. Nosotros, cuando queremos detectar, por ejemplo, patología en el hueso posterior a una prostatectomía, necesitamos tener antígenos muy altos para detectar algo en una gammagrafía. ¿Pero por qué? Porque la gammagrafía, digamos, el leitmotiv, cómo funciona la gammagrafía es dando alguna aproximación del recambio óseo, ya que la hidroxiapatita lo que hace es fijar al tecnecio, pero muestran estructura y no actividad, aunque muchas veces, por supuesto, los detalles anatómicos sean de alta resolución. Entonces, me resultó interesante esto. Cuando yo tengo que salir a diagnosticar la metástasis ganglionar, la oligometástasis o la polimetástasis, las imágenes que tengo hoy me actúan de ancla y en realidad lo que están proponiendo la nueva generación de imágenes, la ASCO y las sociedades es que mejor estoy si me voy para el lado de las mejores imágenes. Entonces, ¿qué nos pasa con la gammagrafía? Y nosotros quedamos a veces atrapados en esta historia. La gammagrafía a lo que nos lleva es a utilizar una multimodalidad de imágenes para llegar al diagnóstico y, como en este caso, al tratamiento. Ahora bien, ¿cuál es la nueva generación de imágenes? Tengo que admitir en lo personal que yo hablaba del PET, pero no entendía bien el radiofármaco, cómo estaba constituido. Entonces, bien, fíjense ustedes que acá nosotros tenemos un radioisótopo, que puede ser el flúor, el carbono, el galio, y un carrier, un fijador, un conductor, y ahí aparece el PSMA, el acetato, la colina, fluciclovine y otros, y esa suma de las dos cosas nos da el radiofármaco. Entonces, el radiofármaco, la razón de ser es esto, es transmitir un positrón y por una reacción de aniquilación, en un momento determinado, al unirse con un electrón, generar, digamos, esta actividad metabólica. ¿Y por qué? Y porque está orientado a lo que más se expresan las células oncológicas. O sea, el PSMA, ni más ni menos, es digamos, una transcripción de membrana que tiene una sobreexpresión en el cáncer de próstata. Ahora, fíjense la vida media de los radioisótopos. Lo que uno quiere decir puntualmente es que la tomografía por emisión de positrones es un tándem entre mi viejo tomógrafo que me da la estructura anatómica, la fusión de imágenes
con esta parte del tomógrafo que se llama ciclotrón, que lo que hace es emitir esos positrones. Ahora bien, no importa acá la lista, pero cada vez que ustedes vean un radiofármaco, tienen que saber que estamos hablando del carrier, como en este caso, y del isótopo. El radioisótopo puede ser flúor, que puede ser carbono, que puede ser galio. No importa, la unión del radioisótopo, estamos de acuerdo, con el carrier se forma el radiofármaco. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Preguntan ahí en la ASCO, levanten las manos todos los que disponen de PET. Y fíjense que levantaron la mano todos los que disponen de fluciclovine. ¿Por qué? Porque el fluciclovine, PET fluciclovine con flúor, con lo que sea, es el que está autorizado por la FDA. Sin embargo, el PSMA que nosotros hablamos, y hablamos bastante, o colina, que es el que disponemos, no está autorizado aún, reconocido por la FDA. Ahora bien, lo que tienen ellos, lo que hay en Estados Unidos, el fluciclovine, fíjense qué interesante. La detección, el porcentaje de detección general de metástasis es de casi el 70%. Ahora, esto es lo que me interesa a mí. Con antígenos bajos, de menos de 1, casi un 42% de detección de metástasis, con lo cual yo creo que empieza a ser muy interesante esto pensando en la recaída bioquímica ahí, cuando empieza a venir el paciente y tiene 0,2, 0,3, 0,8, y nosotros decimos qué está pasando. Ahora bien, fíjense este detalle que interesa. ¿Sí? ¿Qué pasa con el PET comparado, por ejemplo, con la tomografía? Y también vemos detalles importantes. 78% de posibilidad de detectar con el PET, 18% 20% con la tomografía. Ahora bien, interesante, ganglios. El PET fluciclovine, y es mejor el PSMA, y es un poco mejor el colina que el fluciclovine, detecta ganglios de 4 milímetros contra ganglios de casi 1 centímetro de la tomografía. Ahora, fíjense qué interesante, y cómo, como bien nos ha enseñado muchas veces Fernando Cecín, uno tiene que hacer un análisis crítico de lo que lee. Hay una concordancia en el fluciclovine con el scan óseo del 76%. Sin embargo, este trabajo dice que igual ve más lesiones el PET, cosa interesante para analizar. Ahora bien, ¿qué sería interesante? Y bueno, lo de acá abajo, que si yo casi veo un 60% de lesiones que no las estoy viendo con la tomografía y el scan óseo, lleva a un cambio de conducta en el pensamiento del urólogo y de los grupos de tratamiento de casi un 60%. Y eso tampoco es menor. Entonces, la experiencia con el fluciclovine hace ver que cuando tengo antígenos muy chiquititos, casi hay un 25% de detección de metástasis. Y fíjense que hay distintos trabajos, este es otro trabajo, fíjense acá, distintos trabajos y números de pacientes, pero casi 41% del 20 a 40% con antígeno muy bajo, menos de 0,8, y así uno puede seguir. Ahora bien, PSMA, estamos hablando de cáncer de próstata, enfermedad avanzada. Uno primero que diría ¿es mejor el PSMA que no está autorizado aún por la FDA o el fluciclovine? ¿Dónde está la diferencia? Sabiendo que mi nueva generación, sabiendo poder usarlos, puede que me haga migrar en los estadios de los pacientes. Entonces, fíjense qué interesante. El 95% de los pacientes con cáncer de próstata tienen una sobreexpresión de esta proteína transmembrana que es en realidad la materia prima del PSMA. Entonces, acá de este lado, radioisótopo, no importa, puedo usar el galio porque el galio está fuera de la comercialización y es el de principal uso terapéutico, pero ¿por qué hay alguna inclinación por el flúor? Porque la vida media del radioisótopo es más larga y yo puedo llegar un poco más a distancia de incluso del ciclotrón, cosa que es importante. Entonces, cuando uno compara, digamos, el PSMA comparado, por ejemplo, con la tomografía o la resonancia, y prácticamente nosotros tenemos que el PSMA
puede detectar recurrencias entre un 30 casi a un 50%, pero fíjese qué interesante, casi un 30% de detección de esas metástasis ganglionares, que también quedó bastante claro este estudio de los PREI. A mí me interesó bastante, lo leí, eso es para post-prostatectomía, y hay claras diferencias, digamos, en la utilización de PET. Ahora, lo más interesante, y cuando yo tengo un PET PSMA positivo en una recurrencia post-prostatectomía, me hace parar la pelota y hay un porcentaje grande de urólogos y de grupos de trabajo que cambian el enfoque terapéutico. Lo mismo si en vez de flúor utilizamos galio, es exactamente lo mismo. E incluso hay una serie que compara con el uso, por ejemplo, del PET-colina, cómo pasa esta cita de Bluemel. Este grupo fundamentalmente es PSMA de entrada y este es un grupo que viene como recaído o ya tenía un PET-colina. Y fíjense qué es lo que hacen mucho hincapié en estas plenarias de ASCO de qué sensibilidad está teniendo en antígenos muy bajos. Y eso es importante, como dice acá abajo, casi un 70% de detección de metástasis. Cuando comparamos PSMA con fluciclovina, yo diría que ahí en el medio pongamos al PET-colina, ¿no? Y es bastante sugerente que estas columnas del PSMA tienen un porcentaje total de detección casi del 56 sobre el 26 de la fluciclovina, y uno diría, che, el PSMA es tan específico del cáncer de próstata. La mala noticia es que también dicen que habría que sacarle PS, no es específico, porque el PSMA también es el radiofármaco de otros tumores. Ahora bien, esta es la curva un poquito más ampliada y aparentemente con un radioquímico podría darle algunas mejoras al PSMA, pero ya estamos hablando de otro, digamos, no radioisótopo, sino un radioquímico que podría mejorar, digamos, la detección del PSMA. Ahora bien, lo que no cabe duda es que acá están los distintos, digamos, el PSA con antígeno muy bajo. Esto nos puede interesar. Menos de 5, entre 5 y 1, de 0,5, entre 0,5 y 1, entre 1 y 2 y 2, y vemos, digamos, qué porcentaje de detección de metástasis tenemos con un PSA bajito, una recurrencia bioquímica, una recaída, ¿no? Y fíjense acá que por acá tenemos la colina, acá tenemos el 30% del fluciclovine, pero en la medida que nos metemos en el mundo del PSMA, y habrá que esperar o no, porque acá hay cantidad de cifras, pero fíjense cómo el porcentaje de detección de metástasis es bastante más importante y el fluciclovine y la colina. Mis conclusiones no, sino las de ASCO. Primero, interesante cómo a veces puede estar basada una charla o como un fenómeno aislado que genera una paradoja, a su vez genera un cambio de paradigma, porque claramente está este trabajo de cáncer de próstata del 2005 y el fenómeno de Will Rogers. Interesante, que me parece interesante que reflexionemos. Y que entonces la nueva generación de imágenes ya están acá, eso queda claro en estas múltiples charlas en ASCO, que realmente puede mejorar, digamos, la comprensión y el tratamiento local de los pacientes y puede generarse varios cambios respecto a la deprivación androgénica o, por ejemplo, también los cambios en sobrevida. Así que yo le copio humildemente a Juan Pablo Sade cuando puso unos anteojos y dijo, ¿y qué pasa si vemos más? Y yo lo que digo es, ¿qué pasa si vemos más y entendemos más a esta nueva generación de imágenes? Así que bueno, lamento el corte, pero espero que haya sido de utilidad y generarle varias inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Excelente la charla. Me gustaría unas conclusiones finales del doctor Cecín, a ver si puede aportar un poco más y qué hace él en su práctica cotidiana ante los pacientes que presentó Fernando recién. Sí, muchas gracias. La verdad, felicitaciones. Excelente la charla, Fernando. Por ahí algunas pequeñas cosas que las venimos charlando siempre en las reuniones que hacemos con los residentes en Mar del Plata y tal. Yo me fui acá anotando algunos puntos.
Número uno, siempre cuento la misma historia, que es que cuando yo volví a la Argentina, yo estaba muy acostumbrado a ver las resonancias, porque en donde yo estaba se hacían absolutamente en todos los pacientes. Y claro, lógicamente, cuando volví, se las empecé a pedir a todos mis pacientes. Y lo que pasaba del otro lado es, claro, como no estaban, digamos, los centros de radiología no estaban tan familiarizados, me pasaba que los radioterapeutas, perdón, los imagenólogos me llamaban para decirme, "Che, decime dónde está el tumor". En realidad, se les preguntaba a ellos para que ellos me dijeran a mí y me lo caracterizaran mejor. En otras palabras, es tremendamente dependiente del operador. Y nosotros que por ahí no tenemos tanta experiencia, queremos importar o extrapolar los datos que ocurren en países que tienen centros académicos de alta gama y lógicamente eso lamentablemente no se puede homologar de esa forma. En segundo lugar, el problema del costo, que para nosotros no es una cosa menor. Imagínate vos que si yo tengo un centro de imágenes y tengo mi respirador y de un día para el otro todos los pacientes con diagnóstico o sospecha de cáncer de próstata empiezan a hacerse resonancia, por supuesto yo empiezo a llenar las bañaderas de champán. Lleno la bañadera, lleno el lavatorio, lleno la piscina, la pileta de champán, porque lógicamente detrás de eso hay un negocio más que importante. El otro tema, cuando se mencionó si biopsiar la lesión o biopsiar toda la próstata, hace muy poquito lo escuchamos a Lori Klotz en el webinar que organizó el doctor Levin Martínez allá desde la Cátedra de Urología de Uruguay, que realmente estuvo extraordinario. Y Lori Klotz todavía recomienda, y fue muy claro, él recomienda y la literatura internacional sigue recomendando no solamente biopsiar la imagen, sino además biopsiar el resto de la glándula. Recordar que el estudio Precision por ahí puede ser de ayuda, especialmente para todos aquellos que hagan tratamiento focal, pero yo creo que una de las debilidades que tiene el trabajo del Precision, que quiero destacar que el tercer autor es argentino, y me animaría a decir que es la primera vez en la historia de la urología argentina que tenemos un autor argentino en un trabajo del New England. Creo que es importante destacarlo, el doctor Marcelo Borghi. Pero lo que decía, para mí una de las debilidades del trabajo es ¿qué pasa si ese paciente que tiene una biopsia focal opta por la cirugía? Entonces, al no biopsiar el resto de la glándula, no me permite caracterizar cómo es el resto de la glándula y entonces me dificulta más adaptar la técnica quirúrgica a las características de la glándula, porque ese paciente podría tener también tacos positivos en otras zonas, aunque puedan llegar a ser de menor monta de agresividad, pero sí me permite adaptar la estrategia quirúrgica, como recién mostraba Fernando en una foto, a las características del resto de la glándula y no solamente a la lesión índice. Entonces yo creo que ahí hay una debilidad del estudio Precision. Por supuesto, creo que a varios de los que están acá nos ha pasado, pero a mí en lo personal, así a boca de jarro, me acuerdo por lo menos 3 médicos que lógicamente, no siendo especialistas, les aumentó el PSA, se fueron a hacer una resonancia y entonces, teniendo un PSA borderline, sin síntomas, sin nada, me vienen con la resonancia, colegas, y me dicen, che, flaco, mira, el PSA ahora se me normalizó, pero la resonancia me muestra una imagen. ¿Qué hago? Y lógicamente ahora no te queda otra opción más que biopsiarte, a pesar que se haya normalizado el PSA. Entonces, y por supuesto en estos casos la biopsia fue negativa. Entonces acá unimos la noción de que es un procedimiento tremendamente dependiente del operador, que no tenemos tanta experiencia como los principales centros académicos del mundo, y que por otro lado hay que tomarlo esto con muchos recaudos por el negocio que puede haber detrás. Y lógicamente, cuando alguien dice y pregunta, che, ¿cuál ha sido el impacto de la resonancia en la supervivencia de estos pacientes? Lamentablemente no hay ningún estudio que demuestre una mejora en la supervivencia. Por ahí puede ayudar, sí, en la estrategia, en la técnica quirúrgica. Y claramente, y acá destaco, sí, muy claro, fue Fernando cuando mostró que claro, si uno viese una mejora en la supervivencia, podría estar explicado a través del fenómeno de Will Rogers. Y definitivamente estamos frente a una carrera armamentística en imágenes. Creo que estamos viviendo una transición, las imágenes van a ser mejoradas, especialmente cuando se fusione la posibilidad de ver
actividad metabólica con la resonancia, que ya por supuesto hay, pero no para uso clínico cotidiano. El advenimiento de los radioquímicos sobre los radiofármacos, creo que se también abona esta noción de la carrera armamentística, pero el mensaje para llevar a casa, y que era una de las preguntas que había hecho Fernando, de ninguna manera, por ahora, las imágenes pueden reemplazar la biopsia, lo digo especialmente para los residentes, de manera que la biopsia sigue siendo el estándar, la biopsia randomizada más menos la imagen de sospecha, la imagen del tacto o la imagen de la resonancia con las distintas técnicas que puedan haber. Que está en camino, Lori Klotz lo dijo muy bien el otro día, las ecografías de alta definición, en la cual es muy probable que dejen de lado o que empiecen a dejar por tierra todo el gran negocio que se ha armado detrás de la fusión, las técnicas de fusión con resonancia y ecografía. Pero bueno, sin más, Fernando, nuevamente felicitarte, lo veo a Levin, lo veo a Alejandro y seguimos en contacto. Bueno, gracias Fernando. Yo creo que cuando uno revisa estas charlas de ASCO, ¿qué te voy a decir a vos? Que uno está un poco tentado de como hacer el análisis crítico, de poner también, pero bueno, como que el objetivo era mostrar dónde estaban parados, y por supuesto yo siempre valoro, yo te conozco hace tantos años y si hay una cosa que he aprendido mucho es el análisis crítico al desmenuzar algunas tablas, algunas sugerencias, y eso es lo que hace que nosotros, como decís vos, si podemos llevar o no a nuestra práctica. Juan Pablo Sade claramente, cuando preguntaba a Murrieta, el residente de Perú, dijo, no, tranquilo, tranquilo, de lo que estoy hablando es de tomar decisiones con lo que tenemos, finalmente, ¿no? Levin, querido. ¿Me escuchan? Perfecto. Adelante. Se escucha mejor, a ver. He encontrado una forma híbrida de poder hablar contigo. Felicitarte por la charla. Y bueno, yo creo que este es un tema que por momentos a mí también me sorprende. Alejandro Rodríguez me ha pedido para el Congreso de la CAU que nosotros pongamos nuestra experiencia PET-PSMA, que tenemos más de 1000 pacientes. Y a veces, creo que lo he dicho muchas veces, uno de los grandes problemas que tuvimos es que esto empezara por el cono sur antes que en Europa o en Estados Unidos. Porque creo que si ellos hubieran logrado esta experiencia durante muchos años, las cosas serían un poquito diferentes. Hace 2 años, cuando empecé a decía recaída bioquímica, te decían es probable. Decías alto riesgo, te decían es experimental. Hoy recaída bioquímica ya no hay ninguna duda. Y les puedo apostar que el año que viene alto riesgo tampoco va a haber ninguna duda. ¿Por qué? Porque es superior. Francamente superior. Entonces, nosotros homologando con la charla de Juan Pablo del otro día, yo diría, yo no tengo que tratar los enfermos de debut metastásico hoy solo con análogo. Si resulta que el seguro no lo cubre, el paciente no tiene acceso, etcétera, etcétera, bueno, eso será la realidad personal. Ustedes tienen que saber que pacientes de debut metastásico, gran cantidad de carga tumoral, no existe solo tratamiento más solo con análogo. Y esto es lo mismo. Si yo no dispongo de los estudios, pero yo le pregunto si todo el mundo tuviera disponible cualquier estudio que estuviera 20% por arriba de sensibilidad o 20-30% en especificidad, ¿lo utilizarían o no lo utilizarían? Si el tema no fuera costo, ¿lo utilizarían o no? Si figurara en las guías, ¿lo utilizarían o no? Entonces creo que tenemos que prepararnos para ser críticos con la nueva generación de imágenes, pero reconocer que superan ampliamente a los estudios tradicionales. Todos los trabajos muestran, y Fernando lo señaló, que hay entre un
40 y 50% de cambio en la conducta. Es decir, repensamos los enfermos. ¿Desintensificamos o intensificamos? Así que me parece que estaríamos todo el día hablando de esto. Es imposible, pero simplemente no puedo dejar de pensar que tenemos que tener bien claro en qué momento lo vamos a usar, en qué momento nos va a aportar un cambio, en qué momento vale la pena gastarlo. Nada más. Doctor Santomil. Sí, Georgina, acá está. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones por la charla, Doc. La verdad está muy buena. Y acá dentro del chat hay una pregunta que va un poco de la mano con esto que hablaba el doctor Levin, de realmente tener conciencia cuándo solicitar el PET y demás. ¿Y qué impacto, el doctor Santiago Navarro pregunta qué impacto podría tener esto a nivel de, sobre todo en gastos de salud, de solicitar tanto PET? Alejandro, te hago, yo mira, voy a transferir la pregunta. ¿Qué gastos en tu sistema de salud ha generado usar como masivamente el fluciclovine, el PET con fluciclovine? Me parece que eso puede ayudar a que entienda el residente desde el costo en dólares cómo baja las economías de Sudamérica el dólar, ¿no? Y el costo que vamos a tener. Sí, bueno, la verdad es que excelente. Te felicito, Fernando Santomil, por la excelente exposición. Para responder la pregunta, número uno, el fluciclovine es aprobado por la FDA y para uno recetarlo tiene que ser pasado por el seguro y el seguro lo aprueba. Definitivamente nosotros no cortamos caminos. Nosotros todavía hacemos la mamografía ósea completa, hacemos la tomografía axial computarizada y si tenemos una duda en que este paciente puede hacer un cambio en el manejo, recetamos el fluciclovine desde la cabeza hasta la mitad de los fémures. Con el Axumin, se llama ese, fluciclovine 18F. Entonces, ¿cuál es el costo acá en Estados Unidos? Es alrededor de $2,200. Entonces, un paciente que no tiene seguro tendría que pagarlo eso del bolsillo. Nosotros no recetamos el PET-CT scan para cáncer de próstata desde un inicio. Lo recetamos para ver si hay cambio en el manejo clínico. En otras palabras, lo utilizamos para ver si es verdaderamente este es un caso de oligometástasis o si es un caso de metástasis muy avanzadas. Un caso de un cáncer localmente avanzado versus un caso de metastásico completo. Un caso antes de hacer una radical de próstata de rescate, también lo hacemos. O después de hacer también una terapia de bloqueo androgénico por largo plazo en pacientes hormonosensibles, de pronto en la mañana el PSA por muchos años ha bajado y queremos verificar verdaderamente que este tipo no tenga metástasis y vemos que la tomografía y que la gamografía ósea son negativas, se han negativizado en esos hormonosensibles. Muchas veces uno sigue aportándole inyecciones y el paciente no necesita, lo que necesita es tratamiento primario. Ahí sí hacemos un PET scan también para hacer resección de ganglios solitarios encontrados en una tomografía o también pedimos el PET scan para ver si es que solamente es único ese ganglio y podemos ir a resecarlo cuando no se ha hecho una buena resección ganglionar en el primer tratamiento de la radical. Entonces tiene puntos específicos a nivel de cáncer de próstata. Es muy bueno, la verdad es que me ha servido mucho. Yo lo vengo utilizando desde que llegué acá a Rochester, desde hace 2 años. No lo teníamos en Watertown, no lo tienen muchos centros hospitalarios, es una fortuna que lo tenemos acá, pero yo creo que es una herramienta que ha servido mucho para el tratamiento
del cáncer de próstata. Como dijo Levin, yo no tengo experiencia con el PSMA, la mayoría de Estados Unidos tampoco, son hospitales que están en trials haciendo esa prueba. Australia, Europa sí. Yo creo que Uruguay y Levin tienen una experiencia importante y yo lo he invitado por esa experiencia importante porque yo creo que esa experiencia es incomparable a nivel de Iberoamérica y puede ser también que llegue a centros que tienen ensayos clínicos abiertos a este momento. Entonces la experiencia de Uruguay, de Levin o de Sudamérica, el sur de Sudamérica es importante, tiene 6 años de experiencia, lo va a presentar en la CAO, espero que no lo presente en ningún webinar para que no se adelante y quiero que sea un estreno en la CAO, su presentación. Lo que dijo Fernando es muy importante, Santomil, ¿por qué? Yo vengo haciendo resonancia magnética con fusión desde hace 6 años. Fuimos en Nueva York, el tercer centro que hacía resonancia magnética con fusión cuando yo trabajaba como jefe en Watertown. Seguimos haciéndolo acá en Rochester. Y te digo, desde un inicio nosotros hicimos las biopsias de regiones de interés, 3 biopsias en cada región de interés y asimismo las 12 randomizadas. Nunca hemos dejado de hacer eso. Los protocolos después salieron que mínimo 2 biopsias por región de interés y 12 randomizadas y la mayoría del mundo la verdad es que está haciendo así. No se debe dejar la biopsia randomizada, se debe hacer 2 biopsias o yo lo sigo haciendo 3 en cada región de interés, pero mínimo 2, más las biopsias randomizadas 12 como protocolo estándar. Porque de todas maneras puedes perder con la fusión, sin fusión, con fusión, con resonancia magnética y biopsias cognitivas, también puedes perder casos importantes. Entonces siempre se hace la randomizada. Con respecto a los micro ultrasonidos transrectales en tercera dimensión, hay en dimensión normal y en tercera dimensión, los hemos comenzado a utilizar en Rochester. Hay su curva de aprendizaje. Estamos acostumbrados a ver otras diferentes imágenes, pero parece que va a ser el futuro y todavía no sabemos porque no hay estudios comparativos comparando la resonancia magnética versus los ultrasonidos, los microultrasonidos, porque tiene que hacerse un verdadero estudio randomizado y bueno. Pero hay muchas herramientas y la tecnología no debe detenerse. Lamentablemente, al principio el costo va a ser siempre elevado, pero con el tiempo el costo va a disminuir. Quiero, antes de finalizar, a los residentes que están ahí, hasta el día 30 de este mes, existe la convocatoria a becas del EUREP. Hay 2 plazas, es un convenio entre la Asociación Europea de Urología y la CAO, hay 2 plazas y el EUREP se va a realizar en Praga, es un curso intensivo de residentes que es fenomenal, de primera línea, muy importante. Por ahora está en pie ese concurso, pero si es que Praga no abre, los ganadores de esas 2 becas pasan para el año siguiente. O sea, la CAO no se va a olvidar de los ganadores y tampoco vamos a trabajar doble el próximo año. Si ya tenemos los 2 ganadores este año y no pudieron ir, van a ir el próximo año. Abrazos a todos, Fernando, te felicito, excelente. Muy bien, quiero saludar Camila, María Camila, elegida por la Sociedad Colombiana, ¿estás por ahí? Bueno, está Camila. Veo residentes que son los designados por sus sociedades, que agradezco la participación porque llevan este mensaje. Yo no sé si alguien quiere comentar algo más. Me parece que hay todavía mucho hilo por cortar. Le agradezco yo la oportunidad de actualizar este tema y que me hagan devoluciones profesores de tanta jerarquía, Fernando, Levin y vos, Alejandro. De lo contrario, le dejo a Georgina, a Nahuel y a Maximiliano, que son de la oficina de residentes, que cierren este ciclo. Bueno, muchas gracias por el apoyo del doctor Rodríguez, de los profesores, principalmente también del doctor Levin,
que nos propulsó a hacer este ciclo ASCO tan exitoso, como ya habíamos dicho. Y la verdad que para mí un orgullo y mucha felicidad hacerlo junto con mis compañeros Georgie y Maxi, que no sé si quieren decir algo para cerrar el ciclo. Sí, yo antes de las palabras finales quería interrumpir. Ahí justo apareció en el chat María Camila. No sé si el doctor Santomil quiere hablar con ella. María Camila es la residente que la Sociedad Colombiana de Urología designó para representar a toda Colombia. Así que, María Camila, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Acá son las 11 de la mañana. Soy de Colombia, mucho gusto. Muy bien. Bueno, así que estuviste en toda la charla. Bueno, Camila, gracias. Bueno, Georgina o listo, y yo agradecidos a todos, un abrazo a todos.